Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. A las puertas del fin del mundo, el presente trabajo es producto de un arduo estudio del avance científico comparado con lo que dice la Palabra de Dios. Sin duda alguna, la esposa del Cordero está a punto de enfrentar uno de los momentos históricos sin precedentes. A través de los siglos, el ser humano ha conquistado otros pueblos, naciones y lenguas. La fuerza ha sido su mayor motor conquistador. Pero hoy nos enfrentamos a un novedoso método de conquista, a través de la ciencia, una conquista silenciosa que está invadiendo lo más profundo de nuestra sociedad. ¿Estaremos viviendo los tiempos que profetizó el profeta Daniel? ¿Estaremos al borde de un nuevo orden mundial? ¿Seremos capaces de leer las señales de los últimos tiempos? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 4, versículo 2 al 4. La ciencia se aumentará. Estamos viviendo en tiempos donde la gente literalmente corre de aquí para allá. La gente está muy ocupada. Los días pasan demasiado rápido y así las semanas, los meses y los años. Pareciera como si los días se hubieran acortado. Veamos unos ejemplos de cambios vertiginosos en los últimos siglos. Por ejemplo, en medios de transporte. Por miles de años, los medios de transporte no tuvieron grandes variaciones hasta hace poco más de un siglo. Por ejemplo, en 1789, George Washington se tardó 8 días en viajar 320 kilómetros para llegar a su ceremonia inaugural de toma de posesión presidencial. Lo asombroso es que el emperador Julio César habría recorrido la misma distancia en el mismo tiempo. Hoy en día, el hombre es capaz de rodear el planeta en 24 horas, movilizando a más de 200 millones de personas al año. Y en una nave espacial es capaz de rodear el planeta en 80 minutos. La NASA se propone, después del 2020, enviar una nave tripulada a Marte. Esto quiere decir que esta nave recorrería aproximadamente 56 millones de kilómetros. Lo asombroso de esto es que la palabra de Dios ya había previsto que el hombre quisiera viajar a las estrellas. Dice en Abdías 1:4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La ciencia aumentará. Cada 10 a 20 minutos reproducimos la misma cantidad de información que se reprodujo en los últimos 100 años. En los próximos 10 años la misma cantidad de información que se reproducirá solo en 5 segundos. Está claro que como seres humanos no tenemos la capacidad para leer y digerir tal cantidad de información. La ciencia está buscando replicar el funcionamiento de las neuronas. IBM es una de las compañías que está trabajando en la emulación de neuronas para almacenar información. El diseño de un cerebro chip tendrá las cualidades del cerebro humano, capaz de tomar decisiones. Estos chips que simula el cerebro supera las supercomputadoras. La ciencia está enfocándose en entender el diseño del cerebro para copiar su funcionamiento. El cerebro se compone de neuronas y cables suficientes para envolver la luna un par de veces. La idea es aprender cómo funciona el cerebro como un todo. Ya se comenzó con la tarea de unir toda la información bajo un programa altamente sofisticado. Con el diseño de un cerebro chip tendrá las cualidades del cerebro humano capaz de tomar decisiones y ajustarse a diversas condiciones. Hoy es una realidad el diseño de chips con neuronas. No es solo una idea. Estas son 10.000 veces más rápidos que las computadoras actuales. Así es que
Todo el conocimiento tecnológico que tenemos ahora será solo un 1% de lo que sabremos en el 2050. En 4 años descubriremos la misma cantidad de información que hicimos en los pasados 3 a 4 mil años. Imagínense. La convergencia de estas tres áreas cambiará la vida de la humanidad: la biología, nanotecnología y la información. Se espera para el 2020 fabricar nanoaparatos que crearán una red mundial de Internet inalámbrico. Serás capaz de comunicarte con cualquier persona en el mundo sin celular. Esta red permitirá también una vigilancia continua de todo el mundo. Para el 2030, todo cuanto usted diga y haga será grabado. Intel planea para el 2020 implantar un chip en el cerebro de sus clientes. Vía Internet se podrá conectar a una biblioteca de información a su disposición. Estamos alimentando a Internet un cerebro cibernético. Lo que hasta aquí se ha mostrado debe darnos a pensar lo siguiente: el mundo tendrá avances científicos inimaginables. La comunicación mundial será al segundo y todo ojo podrá ver lo que pasa al instante. Sin embargo, nada de ese avance detendrá el deterioro social y espiritual. Lo que veo es que la tecnología se convertirá como en una religión que tendrá como adeptos a casi la totalidad del planeta. El mismo creyente está volviéndose esclavo de medios de comunicación que le roban el tiempo para Dios. Debiéramos aprovechar la tecnología para potenciar nuestro conocimiento de Dios. Por lo general no es así. Hay mucho más que podríamos tocar al respecto. Creo que ya está la tecnología para controlar al mundo. Chips que se pueden implantar en el cerebro, tecnología de espionaje sin precedentes, androides con los que el ser humano se podrá casar. El desarrollo de la nanotecnología controlará el mundo prácticamente en toda área de nuestras vidas. La ciencia está desarrollando nanobots capaces de patrullar nuestro cuerpo sin ser percibidos por nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesús sobre los últimos tiempos? Vamos a ver en Mateo capítulo 24, del versículo 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe, es decir, cuidar atentamente que nadie nos saque de la doctrina cristocéntrica. El engaño vendrá de muchas maneras, a veces muy sutiles o a veces muy evidentes. La única manera para no ser engañados es conocer la palabra de Dios, escudriñándola y poniéndola por obra. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, posible aún los escogidos. Versículo 24. La ignorancia de conocimiento de la palabra de Dios es el terreno fértil para que millones de creyentes sean arrastrados a falsas doctrinas. Muchos serán enceguecidos por las señales y prodigios que falsos cristos y falsos profetas harán, de manera que, si fuere posible, engañarán aún a los escogidos de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por milenios la humanidad ha registrado guerras, pero la diferencia hoy en día es la capacidad de destrucción masiva aún del mismo planeta. Para el creyente, nada de esto le debe asustar, pues el Señor Jesús dice que es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Consecuencia de la constante agitación política y social, escasearán los alimentos y se incrementarán las pestes y el hambre. El Señor Jesús nos advierte de terremotos en todo el planeta. El caso de esto no es caer en paranoia, sino estar preparados para irnos con Jesucristo. Y todo esto será principio de dolores. La dimensión de la catástrofe mundial que se avecina es de proporciones inimaginables, como nunca antes la ha habido. Dolores, especialmente de parto, como advertencia que sigue a una guerra, hambre u otras catástrofes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad en griego es anomía, que quiere decir sin ley. Dios creó todas las cosas sujetas a leyes que las gobiernan. Nomos quiere decir que mantiene el orden y armonía. Lo contrario es romper el orden normal establecido por Dios, lo cual es maldad. Entonces, cuando dice por haberse multiplicado lo anormal, anomían, por haberse multiplicado la maldad, se multiplica la indiferencia y la corrupción generalizada.
El versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Otra palabra aquí interesante. Estamos viendo tiempos de crisis para el cristianismo, pero lo que se acerca no tiene comparación. La fe de muchos será probada hasta la muerte. La palabra persevere es una palabra compuesta de hipo, que quiere decir bajo de, en sentido someterse, y minas, que quiere decir permanecer en su lugar. Por lo tanto, perseverar significa permanecer en su lugar hasta el fin, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La tribulación por venir sobrepasa a todas las que ha habido. Las tribulaciones anteriores, de alguna manera, fueron de orden local, pero la que viene es de orden mundial. Dice el Señor Jesús que ni la habrá. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, simia megala, y prodigios, térata, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Se levantarán falsos ungidos, personas que mostrarán gran piedad, pero será solo una máscara, porque en su corazón hay engaño. También se levantarán falsos profetas que profetizarán engaño, diciendo cosas agradables a los oídos sobre cosas materiales. Muchos tendrán comezón de oír. El énfasis aquí es que el antídoto para no ser engañados es conocer muy bien las Escrituras, porque muchos serán engañados por el desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. Otras señales antes del fin. Manifestación del hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Yo le ruego que tome la palabra de Dios y examine estos textos bíblicos. Predicación de la apostasía, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Definitivamente estoy convencido de que hoy estamos en ese tiempo de la apostasía, o la gran apostasía final, como yo le llamo. Carácter de los hombres de los postreros tiempos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. El día del Señor vendrá, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 18. Manifestación del anticristo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. Y manifestación del espíritu del anticristo, primera de Juan, capítulo 4, 1 al 6. Falsas doctrinas y falsos maestros, Judas 1 al 16. La venida de Cristo está cerca, Apocalipsis 22, 6 al 21. En resumen, Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4 da una serie de señales de lo que será el fin de los tiempos. No cabe la menor duda que el salto científico en el último siglo ha sido asombroso, pero el desarrollo científico que está por venir es aún mayor de lo que nos imaginamos. Aún con todo ese avance científico, el deterioro social y espiritual se agrava cada vez más. De acuerdo con los avances científicos, se espera para el 2030 que el ser humano viva 120 años y para el 2050 1000 años. El mundo está siendo esclavizado a la tecnología. La mayoría de los creyentes también, y no se dan cuenta que están robando el tiempo que le pertenece a Dios. La tecnología llegará a ser un equivalente a una religión por la devoción de sus adeptos. El propósito de este estudio es mostrar con poco la veracidad de la palabra de Dios. En todo esto, no veo la función de la iglesia en medio de este apabullante avance científico. El creyente debiera apropiarse de la tecnología para aumentar su conocimiento de Dios, pero en vez de ello está siendo esclavizado por medios sociales en Internet. En contraste, el Señor Jesús advierte de las señales antes del fin que afectarán a la humanidad. En repetidas ocasiones el Señor Jesús dice, muchos serán engañados en medio de recursos tecnológicos para aprender. El pueblo de Dios es arrastrado por falsas doctrinas. Ser engañado en griego significa ser sacado de su curso real para seguir otro irreal. Así, el creyente, si no persevera en el conocimiento de Dios, no solo será engañado por falsas doctrinas, sino también podría ser sacado de su curso por la misma tecnología. Aclaro, y esto es muy importante y lo subrayo, lo enfatizo, aclaro, no estoy en contra de la tecnología, sino al mal uso de ella. Este estudio debe ver la realidad científica y tecnológica que estamos viviendo en contraste con la realidad espiritual actual.
Que esto sea una alerta para que tomes prioridad para estudiar la palabra de Dios. No me refiero meramente a leerla, sino a profundizar en el conocimiento de ella. Tengo que decir que quedaría muchísimo tema por tratar, por abarcar, pero el propósito con este estudio es que tengas una idea de todo lo que estamos viviendo hoy, tanto en lo científico, en lo tecnológico, quiero decir, en lo tecnológico como en lo espiritual, a qué nos estamos enfrentando. Si quieres ahondar sobre este tema, puedes anotar estos recursos consultados que estoy mostrando acá y podrás profundizar más. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a este tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.